En este video vamos a estudiar los intervalos, sus gráficas y las desigualdades que representan dichos intervalos. Comencemos. El primer intervalo que vamos a estudiar es este a, infinito. Vean aquí los paréntesis. Este intervalo es un intervalo abierto de un lado y no acotado por el otro. Vean, es un intervalo abierto y del otro es no acotado. En este caso, porque tenemos a infinito. La gráfica de este intervalo es la siguiente. Vean, aquí tenemos el número A. Y toda esta parte, vean aquí, la parte sombreada, representa el conjunto de las X que están dentro de este intervalo. Vean, aquí del lado derecho tenemos a infinito, es decir, que está de este lado. Esto indica que no hay una cota, que siempre van a estar todos estos números, por muy grandes que sean. Y se representa por medio de la desigualdad A menor a X, o bien que X es mayor a A. Son todas estas X, pero sin tocar el valor de A. El segundo intervalo que vamos a estudiar es este, menos infinito, A. Entonces, vemos que es un intervalo abierto de un lado, en este caso es abierto del lado derecho y no acotado del lado izquierdo, porque tenemos al menos infinito. Entonces, su gráfica es la siguiente. Vean, aquí tenemos al número A. Aquí tenemos a menos infinito. Entonces, este intervalo representa todos estos valores que hay acá, por muy pequeños que sean, o muy grandes negativamente hablando. Y la desigualdad que representa este intervalo es esta X menor al número A. Son todas las X que son menores a A. Vean, en este caso, en el primer ejemplo y en el segundo tenemos a con el paréntesis, es decir, que no se toca ese valor, como vemos acá. Esto se representa gráficamente con un círculo vacío, como vemos acá en esta parte, en el primer y en el segundo ejemplo. Ahora veamos el siguiente intervalo. El siguiente intervalo que vamos a estudiar es de esta forma, a, infinito, pero vean aquí, a del lado izquierdo tiene un corchete, infinito que tiene un paréntesis. Este es un intervalo cerrado de un lado, cerrado del lado izquierdo y no acotado del lado derecho. Y su representación gráfica es la siguiente. Aquí vemos está el número A y aquí está el infinito positivo. Entonces, ese intervalo representa todos estos valores que hay acá. Ahora bien, este corchete que está acá indica que es un intervalo cerrado, por lo tanto, el círculo va relleno porque sí se alcanzan los valores de A. Es decir, en forma de desigualdad, esto lo podemos representar como A es menor o igual que X. Es decir, esta desigualdad representa que A es igual a X, pero también tiene los valores de que A es menor a X. X es mayor al número A. Son todos estos valores, incluyendo el A. El siguiente intervalo que vamos a estudiar es de la forma menos infinito, A. Pero vean, menos infinito está abierto y en este caso tenemos A con un corchete, es decir, indica que este intervalo es cerrado del lado derecho. Es un intervalo cerrado de un lado y no acotado por el otro. Repito, cerrado del lado derecho y no acotado del lado izquierdo. Y su gráfica es la siguiente. En este caso, aquí tenemos al número A. Como es un intervalo cerrado de este lado, del lado derecho, entonces el círculo, como vemos acá, sí está relleno porque sí se alcanzan los valores de A. Mejor dicho, se alcanza el valor de A. Y aquí tenemos A menos infinito. Entonces, este intervalo representa toda esta parte sombreada. Son todos estos valores que hay acá. Es decir, en forma de desigualdad sería X es menor o igual que A. Esta desigualdad indica, aquí lo voy a poner, que X es igual a A o bien de que X es menor a A. Son todos estos valores que hay acá. Ahora veamos el siguiente intervalo. A, B, pero vean, está entre paréntesis todo este intervalo, es decir, es un intervalo abierto, el cual se representa de la siguiente manera. Del lado izquierdo está A y del lado derecho está B,
pero como es un intervalo abierto en ambos lados, vean, no se toca ni el valor de A ni el valor de B, es decir, son todas estas X que están dentro de este intervalo sin tocar los extremos, es decir, es el conjunto de las X mayores a A, pero también son menores a B. Vean, X es mayor a A y también X vemos que es, por otra parte, menor a B. Mayor a A y menor a B. Son todos estos valores. El siguiente intervalo que vamos a estudiar es el A, B entre corchetes. Vean, del lado izquierdo y del lado derecho hay corchetes. Esto indica que es un intervalo cerrado. Y su gráfica es la siguiente. Aquí tenemos al número A que se encuentra del lado izquierdo y al número B que se encuentra del lado derecho. Entonces, este intervalo representa todas estas X que están acá entre estos dos números, incluyendo al número A y al número B, porque es un intervalo cerrado. Es decir, esto en forma de desigualdad se expresa de la siguiente manera. A menor o igual que X, pero a su vez X debe de ser menor o igual al número B. Son todas estas X. Veamos el siguiente intervalo. Ahora tenemos al intervalo A, B, pero vean, A tiene un paréntesis del lado izquierdo y B tiene un corchete del lado derecho. Es decir, es un intervalo semiabierto o bien semicerrado. Vean, porque es abierto de un lado y cerrado del otro. Y la gráfica de este intervalo es la siguiente. Vean, aquí está el número A. Como A es la parte abierta del intervalo, entonces el círculo está hueco. Como vemos acá, no está relleno, está hueco. Y por otro lado tenemos aquí a la derecha al número B. En este caso, el círculo sí está relleno, sí está pintado, porque sí se alcanza ese valor, porque es cerrado de esta parte. Entonces son todas las X que están entre estos dos números, pero sin tocar a la, pero sí tocan al número B. Es decir, esto en forma de intervalo se puede expresar como A, que es menor estricto que X, pero a su vez X es menor o igual al número B. Veamos otro intervalo. Ahora estudiemos el siguiente intervalo, A, B, pero vean, del lado izquierdo es cerrado y del lado derecho es abierto. Entonces es un intervalo semiabierto o bien semicerrado. Y su gráfica es la siguiente. Observamos que aquí tenemos al número A y del lado derecho tenemos al número B. Ahora bien, del lado izquierdo vemos que el intervalo es cerrado, por lo tanto el círculo sí está relleno. Por otro lado, del lado derecho, vemos que el intervalo es abierto, por lo tanto el círculo está hueco, no está relleno. Y esto se expresa en forma de desigualdad de la siguiente manera. A es menor o igual a todas estas X, pero X es menor estricto que el número B, dado que no se alcanza este valor. Veamos otro intervalo. Ahora veamos el siguiente intervalo, menos infinito, infinito. Vean, como tip les voy a decir que donde aparezca un infinito, ustedes deben de poner paréntesis, puesto que el infinito no se alcanza. Siempre va a ser abierto. Veamos el dibujo de este intervalo. Observamos que se trata de la recta real, o sea, son todos los números reales. Imaginemos que aquí se encuentra el número 0. Entonces vean, son todas estas X que crecen hacia el infinito. Pero por otra parte son todas estas X que decrecen indefinidamente, o sea, tienden a menos infinito. Y si hablamos de una recta numérica, o sea, son todos los números reales. Y esto en forma de desigualdad se expresa de la siguiente manera. Menos infinito es menor que X y X es menor que infinito positivo. O sea, son todos estos valores.